Sistemas de fuerzas en el plano. Bueno, introducción. La mecánica, en pocas palabras, es la ciencia que estudia y predice condiciones de reposo y movimiento de cuerpos y fluidos. Bueno, esto era la definición clásica de mecánica, o la definición más bien de mecánica clásica, porque ahora ya existe la mecánica moderna que surge de la física moderna, que con la exposición de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, bueno, entonces la mecánica se vuelve ya una ciencia más completa, pero como todavía no está unificado los estudios de la mecánica clásica con los de la mecánica moderna, entonces aquí lo ponemos como dos vertientes. Bueno, dejado de lado, perdón, la mecánica moderna, vamos a seguir con la mecánica clásica. La mecánica clásica dice que estudia y predice, como todas las ciencias, tienen un método de estudio, no es puramente empírico, sino que también es predictivo. Entonces hay mecanismos que estudian y predicen. Ahora nos dice condiciones de reposo y movimiento. Estas dos ciencias de aquí, que son subciencias de mecánica, la estática estudia es el estudio de los cuerpos en reposo y la dinámica es el estudio de los cuerpos en movimiento o el estudio del movimiento de los cuerpos. Entonces, en la estática estudiamos cuerpos rígidos, cuerpos deformables y fluidos, aunque bueno, estática fluidos no lo toca tanto. Los cuerpos rígidos nosotros asumimos que son cuerpos que no se deforman al efecto de las fuerzas, y los cuerpos deformables son cuerpos que se deforman después de aplicarles una fuerza. Por ejemplo, aquí podemos poner una piedra, ustedes pueden aplicarle una fuerza a una piedra, no se va a deformar, bueno, en apariencia no se deforma. Y por ejemplo una esponja, sí, cuando ustedes aprietan rápido una esponja, pues se deforma de manera muy sencilla. Y la dinámica, bueno, estudia las condiciones de movimiento de cuerpos rígidos, de cuerpos deformables y de fluidos. Y aquí es la mecánica de fluidos. Dentro de la mecánica de fluidos, pues está la neumática y está la hidráulica. ¿Qué vamos a estudiar nosotros en este curso? Bueno, en este curso vamos a estudiar un poco de estática de cuerpos rígidos y vamos a estudiar la cinemática también de cuerpos rígidos. Partícula. La partícula es una representación ideal de un cuerpo para simplificar el análisis. Se dice que una partícula posee masa, pero no dimensiones. Entonces la partícula no es un objeto real, sino es la idealización de un cuerpo para simplificar el análisis. Cuando nosotros no queremos que se involucren las dimensiones de un cuerpo, nosotros lo modelamos como si fuese una partícula. Y así nosotros no tenemos problemas con sus dimensiones. Entonces una partícula es una representación ideal de un cuerpo que tiene masa pero no dimensiones. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. También es la medida de inercia, y subrayamos esto, es la medida de inercia de la materia. ¿Qué será eso de la medida de inercia? Bueno, cuando ustedes tienen un objeto con masa, es más difícil, cuando este objeto tiene más masa, cambiar sus condiciones de movimiento. Por ejemplo, si ustedes detienen un peso de 0.5 kilos o medio kilogramo, es más difícil mantener una masa más grande, por ejemplo algo de 5 kilos. Ustedes pueden decir, bueno, pero eso tiene que ver con el peso. No importa si es el peso, si estuvieran en condiciones de cero gravedad, es más difícil mover un objeto de más masa que un objeto de menos masa. Fuerza. Fuerza es el agente capaz de modificar las condiciones de movimiento o de reposo de un cuerpo. Esta es una cantidad vectorial. Entonces, las fuerzas son los únicos agentes capaces de modificar las condiciones de movimiento o reposo de un cuerpo. Si un cuerpo está en reposo, para poder cambiar esas condiciones de reposo, hay que aplicarle una fuerza. Si un objeto está en movimiento y queremos cambiar las condiciones de ese objeto, por ejemplo, frenarlo, entonces tenemos que aplicarle una fuerza. La fuerza es la única capaz de cambiar las condiciones de movimiento de un cuerpo. La mecánica clásica está basada en 6 principios fundamentales. Estos son la ley de transmisibilidad, la ley del paralelogramo, la primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton y la ley de gravitación universal. De los principios fundamentales, el primero de ellos, la ley de transmisibilidad, nos dice que el efecto de una fuerza aplicada a un cuerpo es la misma si se aplica en cualquier punto a lo largo
de su línea de acción. Cuando nosotros le aplicamos una fuerza, vamos a ver esto aquí en este otro diagrama. Nosotros tenemos una fuerza aplicada, esa fuerza tiene magnitud, tiene dirección y, como habíamos comentado, tiene un punto de aplicación. Como vector tiene punto de inicio y punto de término, pero ahora nosotros vamos a poner que este es el punto de aplicación. Entonces, cuando esta fuerza es aplicada a este cuerpo, se va a mover. Pero el efecto de esta fuerza va a ser el mismo si nosotros aplicamos esta fuerza en cualquier parte del cuerpo dentro de su línea de acción. Esta línea de aquí, que es la línea que sigue a la dirección de la fuerza, se le llama línea de acción. Entonces, si yo muevo esta fuerza a cualquier parte de aquí, si yo muevo esta fuerza aquí, o la muevo acá, o la muevo acá, o la muevo acá, a cualquier parte de su línea de acción, el efecto es el mismo, el efecto no cambia. Ese sería el principio de transmisibilidad. Un ejemplo que ustedes pueden hacer para probar el principio de transmisibilidad sería lo siguiente. Tomen una moneda, por ejemplo una de 10 pesos, con un dedo y fíjenlo bien que no se mueva. Pongan una moneda, digamos, de 1 peso pegado a la moneda de 10 pesos. Tomen otra moneda de 10 pesos y muevan hacia atrás. Y luego golpeen la moneda. Como ustedes movieron esta fuerza y de repente aquí, por el efecto que está apretada, esta se detuvo, ese cambio abrupto de detenerse provoca una fuerza. Esta fuerza se aplica aquí, pero como este objeto no se mueve, entonces la fuerza sigue por su línea de acción y lo que ustedes van a observar es que esta moneda va a salir disparada. Como esta moneda tiene menos masa que esta, la velocidad que llevaba aquí al golpear no va a ser la misma velocidad con la que va a salir este. Este va a salir con más velocidad, puesto que existe una cosa que se llama cantidad de movimiento y el cambio en la cantidad de movimiento, es decir, la derivada de la cantidad de movimiento es igual a la derivada de la masa por la velocidad con respecto del tiempo. Y el resultado de esta derivada, lo voy a poner así, bueno, me falta ponerle acá también de diferencial con respecto del tiempo, de la cantidad de movimiento es la fuerza, sería la fuerza. Entonces se aplica una fuerza, no por el impacto, sino por la cantidad de movimiento. Toda la energía que lleva esto al moverse se transmite aquí, y aquí es donde ustedes aprecian el principio de transmisibilidad. Entonces, ese experimento ustedes lo pueden realizar sin problemas. La ley del paralelogramo sería el segundo principio. Esta ley nos ayuda en la suma de vectores. Así podemos sumar fuerzas concurrentes en un cuerpo. Entonces aquí tenemos el vector A y el vector B. Dijimos nosotros que si tenemos dos fuerzas así, ponemos la paralela de este vector, la paralela de este vector, y se forma un paralelogramo. Nuestra diagonal principal, que sería esta letra C, sería el vector que resulta de sumar A más B. Nosotros vemos, como habíamos puesto la forma de sumar, que empieza el vector A, termina el vector A, empieza el vector B, termina el vector B, donde empieza A y termina B es el vector C. Entonces aquí sería el vector A más B. Y de misma forma acá, empieza el vector B, termina B, empieza A, termina A, donde empieza B, termina A, y es el vector C. Entonces este vector C es la suma de A más B. Pero la ley del paralelogramo no solamente nos sirve para eso. Aquí tenemos otra diagonal, que sería el vector D. Si nosotros ponemos la flecha hacia acá, entonces formamos un nuevo triángulo, este de aquí. Entonces ahora nosotros vemos esto, vemos dos puntos de llegada, o 2 puntos terminales, y 2 puntos de inicio. Eso significa que en este caso estaríamos nosotros sumando el vector B más el vector D, y eso sería el vector A. Si nosotros despejamos al vector D,
sería pasar restando el vector b y nos quedaría que el vector d es igual a menos b. Entonces, la ley del paralelogramo también nos sirve para tener la diferencia entre los vectores. Ahora, si cambiamos la dirección de este vector, que ahora apunte para el otro lado, entonces aquí tenemos los dos puntos de llegada y aquí tenemos el punto de final de A. Entonces sería los dos puntos de inicio, dos puntos de llegada, y ahora estaríamos sumando A más D igual a B. Si despejamos a D, nos quedaría D igual a B menos A. Entonces, al cambiarle el sentido a esto, estaríamos multiplicando por menos 1 a esta ecuación. Menos D, porque ahora va para el otro lado, igual a menos A más B. Y la ley del paralelogramo pues, nos indica que la magnitud de la suma es igual a esto, aquí con un signo más, con el coseno de AB, que sería el ángulo entre estos dos vectores A y B. Y la diferencia sería prácticamente la misma ecuación, solo que aquí lleva el signo menos. Estas dos ecuaciones son prácticamente la misma, solo que para la suma se suma y para la diferencia se resta. Tercer principio sería la primera ley de Newton. Nos dice que esta ley es la ley de equilibrio. Establece que un cuerpo mantendrá sus condiciones de reposo o movimiento con velocidad constante hasta que se le aplique una fuerza. Entonces, si tenemos un cuerpo que se está moviendo a una velocidad constante, 0 es una constante, o sea, puede estar en reposo, va a mantener sus condiciones de movimiento, es decir, se va a seguir moviendo en línea recta con velocidad constante hasta que ustedes le apliquen una fuerza. Entonces, si en este sistema nuestra resultante de todas las fuerzas es un vector nulo, se dice que estamos cumpliendo la primera ley de Newton, es decir, que el sistema está en reposo. Ahora, no hay nada en el universo que no se esté moviendo, pero nosotros podemos poner un sistema de referencia que se mueva al igual que nuestro objeto, los dos a la misma velocidad. Entonces tendríamos ahora nosotros un sistema de referencia inercial, es decir, un sistema de referencia que se mueve a velocidad constante, cumple con la primera ley de Newton, y ese sistema se llama sistema de referencia inercial. Entonces, sería algo como esto. La primera ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas en el sistema es un vector nulo. Nuestra partícula o nuestro cuerpo no se está moviendo, es decir, que si le aplicamos varias fuerzas, la resultante es nula. Tenemos reposo o tenemos movimiento de velocidad constante. Ambas cosas es lo mismo, porque si nos movemos a velocidad constante, el sistema de referencia se mueve junto con el objeto y tenemos un sistema de referencia inercial. Entonces la única condición es que la aceleración sea nula para que tengamos nosotros velocidad constante y la velocidad aparente pues sea igual con 0, es decir, que no se esté moviendo. Entonces aquí tenemos la aceleración igual con 0. Bueno, perdón, la aceleración igual con un vector nulo. Siguiente principio sería la segunda ley de Newton. Establece que al aplicar una fuerza o fuerzas a un cuerpo, este se moverá en dirección a la resultante de fuerzas del sistema, con una aceleración inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Entonces, si nosotros le aplicamos una sola fuerza a un cuerpo, le aplicamos esta fuerza, el objeto se va a mover en esta dirección con esta aceleración. La segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces, al aplicar una fuerza, el objeto se va a mover con una aceleración que va a ser igual a la fuerza multiplicado por el recíproco de su masa. Y aquí es donde nosotros observamos por qué la masa es una medida de inercia. Porque si se fijan, entre más masa va a ser menos aceleración para una misma fuerza. Si nosotros aplicamos una misma fuerza a un objeto con más masa, entonces la aceleración va a ser menor, porque la aceleración es inversamente proporcional a la masa del objeto. Si tiene poca masa, entonces se mueve rápido o se acelera rápido, pero para una misma fuerza, entonces la fuerza y la aceleración son inversamente proporcionales a lo que valga el valor de la masa. Entonces, si nosotros tenemos un sistema con muchas fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas es un vector no nulo, a diferencia del caso anterior donde era un vector nulo. Aquí nosotros vamos a tener movimiento. Entonces, la primera ley de Newton es un caso particular de la segunda ley de Newton, donde esta resultante es nula, es decir, que no tenemos una fuerza resultante, por lo tanto no hay aceleración y tenemos velocidad constante, que puede ser 0 también.
y acá tenemos una resultante no nula que va a establecer movimiento. Entonces ahora va a ser la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a masa por la aceleración del sistema. Tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton establece que para cada acción ejercida sobre un cuerpo, este ejerce una reacción de la misma magnitud con sentido opuesto. Es decir, si ustedes le aplican una fuerza a un cuerpo, este cuerpo va a aplicar una fuerza de reacción de la misma magnitud con la que ustedes aplicaron la fuerza, pero con sentido opuesto. Ahora, en algunas ocasiones, acción y reacción se pueden sumar algebraicamente y establecer sumatoria de fuerzas igual a cero, o sumatoria de fuerzas igual a un vector nulo. Por ejemplo, en este caso, donde tenemos una mesa y ustedes ponen un objeto que tiene un cierto peso, el objeto ya no se mueve. No se mueve, ¿por qué? Porque la mesa le está aplicando al objeto una fuerza de igual magnitud que el peso, pero con dirección opuesta. Y esta es la reacción normal. Bueno, más adelante cuando veamos equilibrio de la partícula, vamos a estudiar las reacciones. Pero una de esas reacciones es el valor de la normal, o del vector normal o de la fuerza normal. ¿Cómo más entendemos nosotros la tercera ley de Newton? Bueno, por ejemplo, en esta situación, si ustedes quieren empujar una mesa, esta mesa va a tener un cierto peso y por efectos de la fricción, ustedes tienen que aplicar una fuerza. Entonces dicen, no, pues mejor voy al espacio porque en el espacio donde no hay fricción voy a poder mover bien esta mesa, perdón, este objeto, y porque tampoco tiene peso. Entonces, suponiendo que nosotros estamos en unas condiciones de gravedad prácticamente nulas, o gravedad cero, cuando ustedes empujen o traten de empujar esta mesa, cuando apliquen esta fuerza, este objeto va a aplicar en ustedes la misma fuerza, pero con sentido opuesto. Y ustedes no van a poder mover este objeto, sino que ustedes se van a ir para acá, se van a ir para atrás con esta aceleración, que es la fuerza que aplicaron dividida por su masa, siempre y cuando la masa de este objeto sea mayor que la de ustedes. Si la masa de este objeto es menor que la de ustedes, entonces ustedes van a ver cómo el objeto se aleja con esta aceleración. Pero eso es lo que ocurre. Entonces, para toda acción hay una reacción, solo que a veces las reacciones se cancelan entre sí, como en este caso cuando tenemos fuerzas de contacto, y hay ocasiones como en las de este caso en donde la acción y la reacción son fuerzas que se aplican a sistemas distintos, porque si siempre se cancelaran, nosotros tendríamos siempre la primera ley de Newton, es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas fuese un vector nulo, y no ocurre eso, porque si fuese así ustedes no pudieran caminar. El hecho de que puedan caminar significa que están aprovechando la fuerza de fricción y hay una resultante. Ustedes pueden estar detenidos con velocidad cero relativa a avanzar a cierta velocidad, y eso implica que la sumatoria de las fuerzas fue una resultante que provocó en ustedes una aceleración. Por último, la ley de gravitación universal establece que la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos con masas es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre ellas, es decir, esto de acá. La fuerza de atracción entre dos cuerpos, la fuerza gravitacional de atracción entre dos cuerpos con masa sería igual a la constante de gravitación por la masa de un objeto por la masa del otro objeto dividido por la distancia de separación entre ellas. Entonces aquí tenemos la separación, elevamos la separación al cuadrado. Entonces, como vemos, dice aquí, es directamente proporcional al producto de estas dos masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, esta fuerza F1,2 es la fuerza con la que este objeto es atraído hacia acá. Y esta fuerza 2,1 es la fuerza con la que este objeto es atraído hacia acá. Aquí observamos dos cosas interesantes. Primero, que estos vectores son opuestos, son completamente opuestos, tienen la misma magnitud, pero tienen direcciones opuestas. Y lo otro que observamos es que para cada acción hay una reacción. Entonces se cumple también la tercera ley de Newton. Ahora, fíjense en esta expresión. Y vamos a cambiar uno de estos objetos y vamos a poner a la Tierra. Para el caso de la Tierra, tenemos la ley de gravitación universal,
solo que en lugar de poner la masa 2, ponemos aquí la masa de la Tierra, y esta masa sería la masa de este objeto. Nosotros vemos cómo este objeto cae a la Tierra, pero ¿por qué nosotros no vemos que la Tierra se mueve en dirección de esta fuerza? Porque esta sería la misma fuerza que está acá. En este caso nosotros a esta fuerza le llamamos peso, y el peso es igual a masa por g, que g es la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a analizar primero esta parte. Si nosotros reordenamos, ponemos la masa acá de este lado, tendríamos la fuerza de atracción, o sea, esta de aquí y esta de acá, es igual a la masa de este objeto por la constante de gravitación, por la masa de la Tierra, entre la distancia entre las dos masas, que sería del centro de la Tierra hasta este punto. Esto de aquí se convierte en la aceleración de la gravedad, en esto de aquí, en una aceleración. Esta masa es esta masa y esta fuerza se convierte en el peso. Significa pues que el peso de un objeto es igual a la masa del objeto por la constante gravitacional por la masa de la Tierra entre el cuadrado de la distancia. Por lo que vemos, este valor de g no es una constante. Es diferente aquí, es diferente acá, es diferente acá, es diferente acá, es diferente acá. ¿Por qué? Porque va a depender del cuadrado de la distancia de separación. Es decir, entre más lejos estén de la Tierra, va a ser más pequeño el valor de g. Entonces g no es una constante. G solo es constante a un mismo radio, a una misma separación. G es constante a la misma separación de la Tierra. Ahora, de esta expresión vamos a despejar a g. G es igual al peso entre m. ¿Por qué despejamos esto? Porque esta es la aceleración que sufre este objeto. Y queremos preguntarnos por qué la Tierra no se acerca hacia con nosotros. Si nosotros nos dejamos caer de frente al piso, pues vamos a ver que el piso se acerca. Pero un observador por fuera no va a ver que la Tierra se acerca, sino que ustedes son los que caen a la Tierra. Entonces vamos a averiguar por qué vemos o por qué no podemos ver que la Tierra se mueva. Vamos a calcular la aceleración de la Tierra, que sería este valor de GE. La aceleración con la que se mueve la Tierra va a ser W, que es este peso, pero ahora dividido por la masa de la Tierra. Así como le dijimos aquí que esta G es el peso de este objeto dividido por la masa de este objeto. Entonces vamos a suponer que este objeto tiene un peso de 10 newtons. Entonces la Tierra también tiene un peso de 10 newtons con respecto a este objeto. Este peso lo dividimos entre la masa de la Tierra, que es de 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Al hacer esta división nos da 1.67 por 10 a la menos 24 metros sobre segundo cuadrado. Este es el valor de la aceleración. Si se fijan, es una aceleración prácticamente nula. ¿Qué nos indica esa aceleración? Nos indica que en un segundo la Tierra se movería 0.83 por 10 a la menos 24 metros en un segundo. Eso sería pues unas 10 millones de veces más pequeño que un electrón. Entonces tendría que pasar un montón de tiempo, siglos y siglos, para que ustedes pudieran ver a la Tierra moverse un poco, moverse un metro, con esta aceleración que prácticamente es nula. Esta aceleración es prácticamente nula. Por eso cuando ustedes dejan caer un objeto, ustedes no ven que la Tierra se mueva absolutamente nada, porque esta es una aceleración prácticamente nula. Bueno, entonces, ¿qué es un sistema de fuerzas en el plano? Primero, hay que entender que son fuerzas concurrentes. Un grupo de fuerzas aplicadas a un mismo punto se les llama fuerzas concurrentes. Todas las fuerzas aplicadas en un mismo punto. Y solamente las fuerzas concurrentes se pueden sumar vectorialmente. Es decir, esta fuerza se puede sumar con esta fuerza y se puede sumar con esta fuerza y se puede sumar con esta fuerza, siempre y cuando estén todas aplicadas en un mismo punto. Si son fuerzas aplicadas en puntos distintos, no son fuerzas concurrentes, por lo tanto no se pueden sumar vectorialmente. Cuando se le aplican varias fuerzas a una partícula, como ya hablamos nosotros de que la partícula es la idealización de un cuerpo para simplificar su análisis, estas fuerzas son un grupo de fuerzas concurrentes y el sistema se puede representar mediante un diagrama llamado diagrama de cuerpo libre. Entonces, estas fuerzas aplicadas a una partícula se pueden reescribir o se pueden redibujar en un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un sistema de coordenadas cartesianas
en donde la partícula, que es a la que se le aplican las fuerzas, se coloca en el origen del sistema. Ahora, no necesariamente tiene que ser un sistema de coordenadas cartesianas, pero para análisis es más fácil utilizar coordenadas cartesianas que utilizar, por ejemplo, coordenadas polares, coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas. Aquí nosotros tenemos el plano, pero podemos tener diagramas o sistemas de fuerzas en el espacio, es decir, poner un tercer eje que sería el eje Z. Ahora, nosotros ponemos el diagrama de cuerpo libre y ponemos el sistema de coordenadas en la partícula. Y luego ya todas las fuerzas concurren en la partícula o se aplican en las partículas, se aplican en la partícula y ahora tenemos nosotros fuerzas en un plano. ¿Qué podemos hacer con las fuerzas en un plano? Pues las podemos sumar. Ahora, un detalle. Las flechas están apuntadas aquí a la partícula porque la partícula es su punto de aplicación. Pero, por el principio de transmisibilidad, podemos mover la fuerza convenientemente para un mejor análisis. Es decir, si nosotros tenemos una fuerza que está aplicada en este punto, por el principio de transmisibilidad, yo puedo mover la fuerza a cualquier parte de mi línea de acción. Ustedes pueden decir, bueno, es que el punto no tiene dimensiones. Sí, pero por ejemplo este tiene dos puntos, el punto de origen y el punto de final. El punto de final es el punto de aplicación, pero también puedo poner el punto de aplicación aquí. Es como si yo estuviera tirando. Aquí es como si estuviera empujando y aquí es como si estuviera tirando. Eso es lo del principio de transmisibilidad. Entonces, si yo tengo la fuerza así en el plano, mi descomposición de esta fuerza F en Fx y en Fy, pues no me queda muy claro. En cambio, si yo muevo la fuerza de esta forma, entonces ya ahora sí ya queda perfecto, porque yo tengo un ángulo referido ya en el eje de las X, me queda mi fuerza X en el eje de las X y mi fuerza Y me queda en el eje de las Y. Aquí yo pude haber dicho que la fuerza estaba en el segundo cuadrante, pero en realidad la fuerza siempre ha estado en el cuarto cuadrante. Y de aquí la descomposición de fuerzas es mucho más sencilla que tratar de verla hacia acá. Entonces, por esa razón, cuando nosotros tengamos flechas apuntadas así, lo más conveniente es reescribirlas para que nos queden de esta forma. Es decir, como si cada fuerza o cada vector de fuerza estuviera del centro hacia cualquier parte del plano. Un sistema de n fuerzas puede sustituirse por un sistema con una única fuerza resultante. Es decir, si aquí tenemos nosotros una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, una fuerza 4, así hasta una fuerza n. Todas estas fuerzas nosotros podemos sustituirlas por una única fuerza resultante. ¿Cómo? Pues hacemos la sumatoria de fuerzas del sistema. La sumatoria de fuerzas de este sistema va a ser el vector resultante R, es decir, la suma de todas estas fuerzas. ¿Y cómo las sumamos? Pues las descomponemos a F1 en sus componentes, a F2 en sus componentes y así hasta Fn en sus componentes. ¿Para qué? Para que al final nos quede como Rx, Ry y el vector R. De esta manera, el problema del sistema de fuerzas se resume en hacer sumatoria de fuerzas en componentes en X y sumatoria de fuerzas de componentes en Y, para que al final nosotros nuestra resultante nos quede como un vector Rxy y el vector Ryj. La suma de estos dos vectores pues nos da el vector resultante R, es decir, R es igual a Rxy más Ryj, donde R es la resultante de sumar todas las fuerzas descompuestas en X y Ry todas las fuerzas descompuestas en Y. Conclusión. El resultado de este problema nos da dos opciones. Si la resultante es nula, es decir, que al sumar todas las fuerzas nos da el vector nulo, se cumple la primera ley de Newton y el sistema está en equilibrio estático. Y hay que resolver problemas de equilibrio estático. Ahora, si la resultante no es nula, entonces tenemos un sistema dinámico que podemos estudiar con cinemática o con cinética. Si la resultante de las fuerzas es un vector no nulo, o es un vector R resultante, entonces ahora tenemos un sistema dinámico. Si el sistema le asignamos masa, hacemos un estudio cinético. Si no nos otorgan la masa del sistema, entonces podemos hacer un estudio cinemático con él. Cinemática lo vamos a ver más adelante en el curso y cinética ustedes lo van a ver en el próximo curso de mecánica. Ahora, como conclusión adicional, tenemos este meme que dice: te amo con todas mis fuerzas. Y está Newton que dice: la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Bueno, pues aquí hay dos inconsistencias.
La primera, las fuerzas son vectores. Entonces la resultante o la sumatoria de todas las fuerzas no puede ser un escalar, tiene que ser un vector. Entonces tendría que ser el vector nulo. Y como ya vimos, sumar todas las fuerzas nos da dos posibles resultados. Si la sumatoria de todas las fuerzas es igual al vector nulo, entonces cumple la primera ley de Newton. Y si la resultante de toda la sumatoria de todas las fuerzas es un vector no nulo, entonces sería la segunda ley. Entonces ahora cada vez que ustedes vean este meme, pues le ponen ahí, estás chavo, ni siquiera sabes lo que publicas. Y listo.